¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primer garaje de Lobato de la temporada. Hace ya mucho tiempo que no estoy por aquí contándoos cosas. He estado todo el invierno de vacaciones, con aventuras, he viajado por muchos lugares del mundo. Por cierto, he estado en países como México y Panamá y he alucinado con la cantidad de seguidores de Fórmula 1 que hay, que me conocían y que veían este garaje, así que muchísimas gracias a todos ellos. Incluso a ese aficionado de Puerto Rico que me paró también en Panamá y hablamos un ratito de lo que podía ser esta temporada. Pero bueno, que ya se ha terminado, he disfrutado mucho de la familia y de los amigos, pero ahora empieza el rock and roll de la Fórmula 1 en una temporada 2026 que va a ser interesante. Dejarme que la llame interesante porque es lo que creo que puede ser. No le voy a añadir de momento más adjetivos. Sé que en mi ausencia habéis leído y oído seguramente muchas cosas, habéis visto análisis técnicos de los coches que se han presentado o que no se han presentado, pero bueno, han rodado en algunos momentos y se les han hecho fotos que muchos han analizado, algunos ni siquiera han rodado y simplemente han presentado algún tipo de fotos hechas por ordenador. Bueno, en fin, que se ha analizado mucho cada coche que ha salido. Por cierto, aquí en Soy Motor también lo hemos hecho. Y está muy bien todos estos tipos de análisis que yo creo que sirven para calmar un poco las ganas de Fórmula 1 que todos tenemos. Pero, yo he de reconocer que no soy un gran fan de este tipo de análisis por algunas razones. Quizá la fundamental es que a mí siempre me ha parecido que es como jugar un poquito a ese juego de las 10 diferencias, ¿no? Solo se dice qué llevan o qué no llevan esos coches. Y la verdad es que muchas veces se analizan cosas o te fijas en cosas, o los expertos se fijan en cosas que no son demasiado importantes. Os voy a contar una anécdota de Fernando Alonso hace unos años, en el año 2023, el primer año que iba a estar en Aston Martin. Estuvimos en los test de Bahrein, en Soy Motor, Cristóbal Rosalín y yo, y estuvimos charlando con él un buen rato. Y entonces hablaba mucho de este aerodinamicista que había llegado de Mercedes y que era un crack, que era Eric Blandin, que ahora ya no está en la ecuación. Pero entonces era como un gurú de la aerodinámica, ¿no? Entonces Fernando nos confesó que él había hablado con él y le había dicho, oye, ¿has visto los pontones del Red Bull y tal, qué buena pinta tienen? Y esto nos lo contaba Fernando, ¿eh? Y Eric Blandin le contestó, no me he fijado en los pontones. Ah, ¿no? Dice, pero entonces ¿tú en qué te fijas? Dice, no, yo me fijo en otras cosas, que los pontones no son importantes para nosotros, hay que pensar más en el concepto global del coche. En fin, y Fernando nos decía, es que no tenemos ni idea de dónde miramos, solamente ellos saben lo que hay que mirar, ¿no? Pero bueno, en fin, lo importante no es, en cualquier caso, si un coche lleva push rod o lleva pull rod, o si sus pontones son de una forma o son de otra forma, ni siquiera importa si el coche es agresivo, que ahora está bastante de moda eso de utilizar la palabra agresivo para hablar de los diseños. No, lo único importante es lo de siempre, es que sea rápido, y eso no se ve en una fotografía. Y es más, os puedo decir algo que seguramente me vais a tachar de loco, tampoco importa que sea rápido. La clave es bastante obvia. La clave es que sea más rápido que el de los demás. Y eso no se ve en una foto ni en 10, ni en 20, ni en 30. Eso se tarda bastante en descubrir y hay que descubrirlo en la pista. En cualquier caso está bien, ¿eh? Me parece genial que la gente se divierta jugando a ser aerodinamicista o ingeniero de aerodinámica, como se quiera decir. Lo que pasa es que tengo una mala noticia para todos los que les encanta este tipo de análisis y de estudios, para todos los que creéis en todos estos análisis y en todos estos estudios, y es que el año pasado la aerodinámica era muy importante, porque los motores eran los mismos y estábamos llegando al final del ciclo de la normativa. Y lo único que se podía desarrollar realmente era aerodinámica o grip mecánico, o suspensiones, pero los motores estaban bastante paralizados. Sin embargo, este año la historia es muy diferente. Este año cambia todo, sí, la parte aero también cambia, pero la clave de salida no va a estar ahí, no, la clave va a estar en los motores y va a estar especialmente en algo que vais a escuchar mucho este año, que es la estrategia de energía. Os voy a dar dos claves para que no os pille por sorpresa lo que vamos a encontrarnos este año, cuando empiecen las carreras en Australia. La primera es que la velocidad máxima en una recta ya no se va a alcanzar en el mismo punto que en otros años.
no. Va a ser en un punto todavía indeterminado y que va a ser variable dependiendo del circuito y del coche, que va a estar a mitad de recta. Mucho, mucho antes de donde se conseguía la velocidad máxima el año pasado. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, la respuesta es muy simple, porque a partir de este momento, de ese punto en el que se terminará la velocidad punta y empezará a decrecer la velocidad, es el punto en el que los equipos van a decidir cuándo el motor eléctrico tiene que dejar de empujar. Solo va a tirar el motor térmico, que al mismo tiempo va a hacer una función que quizá algunos desconozcáis, la función de cargar la batería. Y seguro que algunos me estáis diciendo, Antonio, ¿qué estás contando si no hay MGUH? Y esa misma pregunta se la he hecho yo a algunos que saben bastante de esto. Y yo sí, no hay MGUH, pero es que el motor térmico va a ayudar a recargar la batería funcionando como si fuera un generador. Cuando el eléctrico deje de funcionar, el térmico seguirá dando energía al coche, seguirá empujando al coche, pero al mismo tiempo tendrá una resistencia del motor eléctrico y generará una carga en la batería. Segunda clave de este año. En 2026 no se va a adelantar por frenada. La mayor parte de las veces no se va a adelantar por frenada. La forma de competir creo que va a ser muy diferente. Va a cambiar. En 2026 se va a adelantar por energía. Ya sabéis que entre los palabras que vamos a utilizar este año hay dos que seguramente habéis leído y habéis estudiado ya mucho sobre ellos, que es el Boost Mode y el Overtake Mode. Y a ver, esto es un poco lioso, es que es muy lioso de verdad, pero yo voy a tratar de explicarlo. Cada equipo va a tener que hacer un mapa de energía de cada circuito. Más palabras nuevas y más términos nuevos. Por cierto, mapa de energía que los equipos van a tener que enviar a la Federación Internacional antes de cada Gran Premio, declarando las potencias que van a utilizar en cada recta. Esto lo van a llamar secciones de energía. En principio, si no hay ningún problema, los coches van a estar programados para desplegar la cantidad de energía en cada zona del circuito que los ordenadores decidan que es la óptima. Es decir, estará todo bastante automatizado. Incluso en clasificación, los pilotos tendrán que hacerlo de siempre, pero en clasificación, en el tema de la energía, todo va a estar bastante automatizado, porque se va a poner un mapa de energía que va a estar balanceado y que, vuelvo a insistir, es un mapa que después de muchos análisis, de muchas simulaciones, cada equipo pensará que es el mapa óptimo para lograr el mejor tiempo de una vuelta. Y os voy a poner un ejemplo, que eso nos puede sorprender este año. A lo mejor es más práctico que el motor eléctrico deje de empujar en una recta para que tenga energía para empujar a la salida de una curva o en cualquier otro punto que esté más adelante. Es así, La Fórmula 1 de 2026 es así. Y todo esto es lo que van a tener que diseñar todos los estrategas de energía, que es un nuevo personaje que va a tener mucha relevancia. Y digamos que sí, os puede sorprender, pero de esta forma los pilotos van a ir la mayor parte del tiempo en modo automático. No tendrán que preocuparse de esto, de la energía. Por todo lo demás sí, por todo lo demás, como siempre, tendrán que preocuparse de cambiar repartos de frenada, diferencial, ahorrar ruedas, lo que sea. Entonces, claro, habéis leído muchas cosas diciendo que los pilotos van a tener mucho más trabajo este año. Y lo van a tener mucho más trabajo. Pero ¿cuándo van a tener responsabilidad en la gestión de la energía eléctrica? Pues cuando tengan que utilizar lo que hablábamos antes, el modo boost para atacar o defenderse, o cuando tengan que utilizar el modo overtake para tratar de adelantar. Ahí, en ese momento, cuando utilicen esos modos, ahí es cuando te sales del guión. Y a partir de ahí es cuando ellos se la juegan, porque van a tener que gestionar la batería para no quedarse nunca pelados. Y claro, puede ser fácil quedarte pelado, sobre todo al principio, cuando no tengas tanta práctica, porque este año el motor eléctrico ya sabéis que va a aportar el triple de energía de la que aportaba el año pasado. Y sin embargo, la batería, ¿cómo es la batería este año? Es exactamente la misma. Sigue siendo la misma por reglamento y tiene 4 megajulios. ¿Qué ocurre cuando un piloto aprieta el botón boost en una recta? Pues lo que ocurre es que, bueno, lo que yo os decía antes, ¿no? Cuando veamos este año que los coches se quedan sin energía en la recta y pierden velocidad en un punto determinado, eso es lo normal cuando no tengan presión de nadie. Pero cuando veas que viene alguien o quieras recortar una distancia o quieres cambiar algo y aprietas el botón boost, pues estarás prolongando
ese punto en el que la energía eléctrica se desconectaba, pues la vas a prolongar un poco más tiempo. Vas a aprovechar lo que tengas en la batería para que te dé un extra de energía y retrasar ese momento en el que el motor eléctrico se para. Así el motor eléctrico seguirá dando máxima potencia durante algunos instantes más y manteniendo la velocidad punto a unos metros más. Pero claro, a partir de ahí ya no te va a quedar energía para aplicarla en el resto de las zonas de la vuelta. Y entonces puedes ser vulnerable. Y ahí es donde tienes que jugar. Ahí es donde tienes que ser listo. Luego hay otro problema, y es que si tú estás defendiendo posición y utilizas el boost, el que viene por detrás puede utilizar el modo overtake, que es mucho más poderoso. Es una energía extra que se le da al coche que quiere adelantar a otro y que en un punto de detección, único punto de detección que va a haber en el circuito, se pasa menos de un segundo de su víctima. Es como un DRS, pero un DRS a lo bestia. ¿Por qué solamente una zona de detección para el overtake mode? Porque si hubiera varias, el coche adelantado tendría opción de devolver la patada al que le acaba de patear el trasero y claro, sería una locura, habría muchos adelantamientos en distintos lugares de la pista, porque insisto que el overtake mode es muy poderoso, mucho más poderoso que el DRS, porque las diferencias de velocidad pueden ser muy grandes. Por poneros un ejemplo, en Barcelona final de recta se estima que un coche con overtake mode puede ser 30-40 km por hora más rápido. Y si esto ocurre en Barcelona, imaginaros en una recta como la de Monza, como la de Bakú, pues puede ser una locura. El diferencial de velocidad puede ser tremendo y podría ser muy peligroso. Por eso hay otro palabra que vais a tener que oír este año, que es el slew rate, que es la pérdida gradual de entrega de potencia del motor eléctrico, que no puede ser, o sea, el motor eléctrico no puede perder potencia on-off, porque perder 270 caballos de golpe, pues como os digo, sería tremendamente peligroso. Ese slew rate también lo tienen que decidir los equipos y es un quebradero de cabeza más que tienen que hacer ellos. El otro día estuve en una reunión en un Teams que hizo la Fórmula 1 y la FOM con todos los que retransmitimos carreras en el mundo, en las distintas televisiones, y claro, la gran pregunta que teníamos nosotros es, ¿y todo esto de la energía cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver plasmado en las retransmisiones? Porque, es un marrón muy gordo para nosotros tener que explicaros todo esto y saber lo que está pasando. Porque dependerá mucho de cómo estén las baterías o de cómo estén recargando los pilotos, cada uno de los pilotos en las distintas batallas, para saber qué es lo que puede ocurrir a partir de ahí. Y, nos han dicho en Fórmula 1 que sí, están estudiando la posibilidad de hacer grafismos, pero a día de hoy no lo tienen demasiado claro todavía cómo hacerlo para que resulte sencillo. No lo tienen muy claro. Están trabajando en ello y van a seguir investigando y viendo qué es lo más aconsejable, y creo que va a haber más reuniones con nosotros para ver si encontramos alguna forma de que gráficamente pueda ser sencillo de explicar, que no lo va a ser. No me voy a meter en modos de recarga, porque entonces ya sí que apagaríais el vídeo, me dejaríais aquí tirado, pero solo un dato. La batería, como os he dicho antes, es de 4 megajulios, pero la recarga máxima por vuelta es en principio de 8,5 megajulios. Y digo en principio porque ese número tampoco es fijo. Irá variando dependiendo del circuito. Ya os digo que lo de este año es un lío descomunal. Los equipos, independientemente de lo que leáis o escuchéis en los próximos días, están muy preocupados y creen que esto es un infierno, que es un lío del demonio. Y algunos incluso piensan que, y es cierto, algunos piensan que esto no va a durar mucho. Así que, dándole vueltas, ahora empiezo a pensar que cuando empezaron a sonar aquellos rumores de que se podía volver a los motores V8 sin parte eléctrica, con combustible sostenible, yo creo personalmente que lo empezaron a lanzar aquellos que empezaron a ver el tremendo galimatías en el que se estaba metiendo la Fórmula 1. Y por eso empezó a sonar ese ruido. Pero ojo, que los equipos no descartan que ese sea el camino a seguir, porque lo de este año, lo que veremos a partir de este año, es un embrollo que va a costar mucho. Para que os hagáis una idea, los equipos han tenido que hacer un dossier PDF de más de 100 páginas para entregárselo a los pilotos, para explicarles en ese PDF pues, todas las claves, todos los aspectos de la gestión de la energía, porque es que ni siquiera muchos ingenieros de carrera, ingenieros de pista, lo dominan. Han pedido que sean los ingenieros estrategas de energía los que den las charlas, las chapas a los pilotos para ver si lo entienden. En fin, un lío, un sin Dios.
De la parte del motor térmico, pues no sé si os debo contar mucho, porque ya antes de empezar tenemos el lío con eso del ratio de compresión de Mercedes. Ya sabéis que ahora algunos motoristas se han unido y que quieren implicar también a Red Bull para presionar a la Federación Internacional para que cambie la forma de medir la compresión de los pistones esta temporada, porque ven que todos los equipos que tienen motor Mercedes van a tener una ventaja. Lo que pasa es que Mercedes lo ha explicado también muy claro. Yo tengo unas normas de juego y me las queréis cambiar justo antes de empezar. Si lo hacéis, si me cambiáis la forma de medir la compresión, cuando no está escrito en el reglamento, yo me voy a los tribunales. Entre otras cosas porque Mercedes lo que ya también ha dicho es, a ver, yo he hecho un motor siguiendo las normas y los controles que explica el reglamento. Si ahora me lo cambiáis, yo no tengo tiempo para hacer otro motor. No tengo tiempo. Y muchos diréis, ya bueno, pero es que han encontrado algo que está en el límite o en el limbo del reglamento. Sí, claro. Como ocurrió hace años con el difusor soplado, con el doble difusor, con tantas otras cosas, el mass damper. ¿Y qué pasó? Que se lo tuvieron que comer. Se lo tuvieron que comer, especialmente el difusor soplado, doble difusor. Hubo un año en el que se lo tuvieron que comer hasta que al año siguiente sí cambiaron las reglas. Así que tiene un marrón la Federación Internacional interesantísimo. Y no sé cómo va a acabar esto, pero si no hay ningún tipo de medida, evidentemente los equipos con motor Mercedes van a tener una pequeña ventaja. Pequeña, grande, no lo sé. Otra cosa interesante del motor térmico este año es que han cambiado algunas otras cosas. Por ejemplo, la obvia, ya la sabéis, es que el 100% del combustible tiene que ser sostenible, lo de siempre. Es mucho más caro, por cierto, el combustible sostenible sintético. La otra es que ya no hay un límite de kilos de combustible. Ya sabéis que hasta el año pasado el límite eran 110 kilogramos por carrera. Este año, como la unidad de potencia es 50-50, 50 térmica, 50 eléctrica, pues lo han cambiado. ¿Cuál es el nuevo límite? El nuevo límite es 3.000 megajulios por hora. Yo lo siento, soy de letras, no tengo ni idea cómo se controla eso. Lo que sí sé es que esto abre una carrera de desarrollo, que ha empezado ya, de desarrollo de combustibles, para intentar encontrar el combustible más ligero posible, porque cuanto más ligero sea, menos peso tienes en el coche para lograr la misma energía. Así que va a ser muy interesante esta carrera y probablemente va a ser una carrera muy cara. Pero bueno, después de todo este rollo que os he metido, como os explico, yo que lo que haga Adrian Newey este año me parece que es importante, es muy importante, pero este año es un poquito menos importante. Y lo digo porque ayer mismamente me fui a cenar y me paró un chaval y me dice, bueno, este año, ¿cómo ves a Fernando Alonso con Adrian Newey? Y dije yo, ya, pero es que este año no es lo más importante, la parte aerodinámica de Adrian Newey, hay otras más importantes. Hay otras más importantes. Que está bien, que si yo tengo que montar un equipo, yo quiero a Adrian Newey en mi equipo. Lo quiero. Solo que este año, insisto, si tuviera que elegir, para mí la prioridad sería la unidad de potencia y la habilidad de los estrategas de gestión de la energía. Esa sería mi prioridad. Eso es lo que va a marcar la diferencia, especialmente al principio. Luego yo creo que ya le cogerán el tranquillo más o menos y será diferente. En Barcelona todos los equipos tuvieron problemas con la limitación de energía. Todos. Estuvieron aprendiendo. Hubo algunos compañeros que estuvieron analizando tiempos, lo cual, no sé, a mí me parece bastante absurdo. Me parece anecdótico, sí, está bien decir los tiempos que han conseguido estos coches comparándolos con lo anterior, pero me parece bastante absurdo porque nadie estaba buscando tiempos. Todos estaban buscando soluciones al galimatías de la energía. Es cierto que hubo alguien que fue el mejor parado de esos test y ese fue el motor Mercedes, que aprendió durante 1.134 vueltas. Y hablo de motores, porque aquí se suma todo. En esta fase de aprendizaje sumamos las vueltas de cada motor, porque es el gran problema que tienen todos. Y claro, de esas 1.134 vueltas de Mercedes, sumaron Mercedes, McLaren y también Alpine. No sumó Williams, que como sabéis no pudo ir. Ferrari aprendió 991 vueltas. El motor Red Bull durante 624. Audi 240 y Honda aprendió durante 66 vueltas. Y esto es lo fundamental, vuelvo a insistir, que en Bahrein, estas 2 próximas semanas, va a ser algo vital.
Mercedes va a tener 4 equipos para aprender, Ferrari va a tener 3, Red Bull va a tener 2, Audi y Honda solo 1. Y eso, desde mi modesta forma de entender, es un pequeño gran problema. Problema que se suma a otro. Aston Martin llegó muy por los pelos a Barcelona y salió muy verde de allí. Fue el que menos rodó, el que menos aprendió, si exceptuamos a Williams, que ni siquiera pudo llegar. Así que Williams va a empezar de cero en Bahrein y el comienzo de temporada ha sido, de momento, mal negocio para los nuestros. Sí, todo el mundo se ha quedado con lo agresivo que es el coche que sacó Aston Martin, que no va a ser ni mucho menos el que salga en Australia, pero el gran problema para mí es ese, que rodó muy poco y aprendió muy poco. Y lo poco que aprendió, pues, de momento no sirve, hay que seguir dando muchas vueltas, hay que dar muchas vueltas en Bahrein. Así que después de todo esto, sí, estará la aerodinámica, después de todo lo que os hemos contado, de toda la parte de energía, de todo este rollo de motores que os he contado, de la parte eléctrica. Pero de salida lo que os he contado, insisto, es lo fundamental, es lo prioritario. El gran quebradero de cabeza de todo el mundo ahora mismo es encontrar esos mapas de energía y ver cómo hacer todas las simulaciones de carrera y todos los imprevistos que pueden ocurrir en carrera y cómo utilizar esa batería y esa carga que te va a dar la Federación Internacional en cada circunstancia, que, insisto, no va a ser igual. Y sí, de la parte aerodinámica nos queda el modo recta, el modo curva, la reducción del drag, va a haber menos turbulencia, va a haber menos cargas, va a acabar definitivamente con el porpoising, adiós gracias, vamos a tener ruedas más estrechas, va a haber menos agarre, especialmente por lo que me han dicho, va a haber mucho menos agarre en la parte delantera, con lo que suponemos que los coches van a tender a ser más subviradores. Y después seguirán las estrategias de carrera, el desgaste de ruedas y quizá, quién sabe, alguna vez hablaremos también de alguna maniobra magistral de algún piloto. Espero que sí, por favor. Espero que sí, porque me da la sensación que muchas veces con tanta historia los grandes protagonistas, lo que todos queremos ver, va a quedar un poquito opacado, desdibujado, oculto. Para resumir, que este año va a ser más complicado que nunca determinar quién va a llegar más fuerte al arranque del Mundial, por no decir que va a ser imposible, que al principio las carreras van a ser muy imprevisibles y puede haber pifias muy gordas con el tema de la energía, pero muy gordas, en cualquier equipo, cualquiera, que la forma de correr va a ser rara, va a ser diferente. Que los pilotos zorros, los listos, pues quizá puedan tener una ventaja, ¿no? Porque a la hora de apretar esos botones boost y overtake, pues ellos pueden economizar mejor o saber dónde atacar, o ver dónde pueden ser más pillos para pillar y robarles la cartera a los que tienen delante. Sé que esta temporada contaros las carreras va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Y a mí me hace gracia porque tiene narices, que en la época en la que la Fórmula 1 se abre a nuevos públicos no especializados, en esta nueva Fórmula 1 de Netflix y de películas con Brad Pitt en Hollywood, yo creo que se ha hecho el reglamento técnico más denso, más grande y más complicado de la historia. Y fíjate por dónde, que con toda la densidad y toda la cantidad de palabras, palabros y renglones y articulados, ya ha hecho aguas incluso antes de empezar, porque es que es imposible ponerle puertas al campo, sobre todo a un campo que es inmenso. Tiene narices que cuando todos soñamos con una Fórmula 1 más simple, en la que el piloto tenga más protagonismo, pues de nuevo vuelvan a ser los ingenieros, los mapas, la gestión de distintas cosas, las que tengan que decidir las carreras. Que estemos a las puertas de una forma de correr que parece tremendamente artificial y que, desde mi punto de vista, está llena de parches absurdos. Sí, nos quitan el DRS, pero sin embargo nos meten el Overtake Mode, que no deja de ser un DRS amplificado. Eso sí, los coches van a ser 20 centímetros más cortos, 10 centímetros más anchos y dicen que también van a ser algo más ligeros. Espero equivocarme, espero equivocarme. Y además voy a hacer reflexión. Me acuerdo cuando pusieron el halo, yo dije que era una cosa horrorosa y ahora me parece que el halo es algo fundamental para evitar las tragedias que hemos tenido en la Fórmula 1 en el pasado. Pero esto es diferente, yo creo que esto no tiene nada que ver con la seguridad, de hecho creo que puede generar algo de inseguridad. Creo que esto va a ser complicado para el espectáculo
y que todo lo que hay detrás del escenario no os vais a enterar. Es más, no nos vamos a enterar nosotros. Va a haber tantas historias que va a ser muy difícil saber si en una vuelta de clasificación por qué alguien ha hecho la pole y por qué otro no la ha hecho. Ya no va a depender tanto del piloto. A lo mejor el piloto puede cometer un error y dices, vale, ahí está el error. Pero va a haber otros errores que no vamos a ver. Si los estrategas de energía se equivocan a la hora de diseñar las zonas de energía, pues el coche dejará de empujar y el piloto no podrá hacer nada. Entonces es bastante difícil de ver, ¿no? Y de entender, salvo que nos expliquen y nos podamos hacer comparaciones porque nos den la información, que no nos la van a dar. Luego, para colmo de males, y ya voy cerrando, primera vez que se ponen los coches en pista, en Barcelona, en ese famoso shakedown, a puerta cerrada. ¿A qué tenían miedo? O sea, ¿a qué tenía miedo la Fórmula 1? No los equipos, yo creo que los equipos no hubieran puesto impedimentos. ¿Qué temía la Fórmula 1 que ocurriese allí? Para poner a los mozos de escuadra a 1 kilómetro del circuito a detener o a alejar de la zona a todos los periodistas que quisieron hacer su trabajo. Por cierto, impresionante el trabajo de Soy Motor, que a pesar de las dificultades, de los mozos de escuadra y de todos los inconvenientes, ahí estuvieron puntualmente informándoos y sacando fotografías y vídeos de lo que ocurría ahí dentro. Así que, ole vuestras narices, compañeros. Fue lamentable, fue una pantomima tremenda y no tiene ningún sentido que cuando quieres ser tan aperturista y abrir tanto las puertas de la gente y hacer que llegue más público, pues en un momento que yo considero que es trascendental, pues nos cierran las puertas en las narices, o lo intenten. Pero bueno, ahora viene Bahrein, que si no cambian las cosas serán a puertas abiertas. La única historia es que la primera semana de test no se van a retransmitir, solamente se va a dar 1 hora. Desconozco las razones, porque insisto, estamos ante los test más importantes de las últimas décadas en la Fórmula 1, pero no os preocupéis porque ahí vamos a estar toda la gente de Soy Motor, Cristóbal Rosaleni y un servidor nos vamos a Bahrein para contaros todo lo que ahí ocurra en los próximos 10 días, bueno, vamos a estar 2 semanas. Os advierto, ya sé que todos estáis esperando mi clasificación, que ha sido bastante certera en los años que he ido a los test de Bahrein, pero ya os digo que este año va a ser imposible. Va a ser imposible porque, insisto, si habéis seguido, aguantado ahí como jabatos todas mis explicaciones en este primer garaje, hay otros componentes que distorsionan toda la realidad. No es como antes que podías decidir, bueno, pues tandas largas han sido muy buenas, desgaste de neumáticos de este o de otro, sabías de qué iba la cosa. Este año va a ser muy complicado. Y por eso Australia puede ser una locura, porque puede haber muchos descalabros, puede haber muchas sorpresas. Pero bueno, que tenemos una temporada extraña, pero espero que apasionante, donde se va a agitar bastante el árbol, pueden pasar muchas cosas, donde de salida creemos que, como se pensaba al principio, que Mercedes pueda tener una pequeña ventaja de inicio, si no hay ningún cambalache extraño que haga un control extra de ese compression rate de Mercedes. Y si no pasa nada y no acaba esto en los tribunales, pues tendremos temporada y esperemos que por las buenas y que todo el mundo vaya aprendiendo. Todos van a ir aprendiendo, todos van a ir aprendiendo. Así que es fundamental que en las primeras carreras esté todo el mundo muy despierto. Y los equipos van a tener que trabajar mucho, van a tener que ser muy certeros a la hora de no equivocarse, mucho más que en el pasado. Pero bueno, que esto ya se pone en marcha, que os espero a todos ahí detrás durante los test de Bahrein y que daremos lo mejor de nosotros en Soy Motor para que estéis absolutamente informados. ¡Hala! Con lo bien que estaba yo de vacaciones, Dios mío.